Hace unos días estaba viendo Re:Zero y me empecé a acordar de cuando vi la serie por primera vez, pero me llamaba la atención y me preguntaba por qué Subaru es un personaje que puede llegar a ser tan entrañable. Y eso me llevó a lo siguiente, y es porque básicamente en algún momento todos somos Subaru Natsuki. Me explico, la premisa de Re:Zero es bastante sencilla y no es tan diferente a la de varios del género Isekai. Básicamente nuestro protagonista es transportado a un mundo de fantasía del cual no tiene idea alguna, y después se da cuenta de que tiene el poder de regresar de la muerte a un llamado punto de guardado en concreto. A lo largo de la serie vemos cómo Subaru se enfrenta a muchísimas cosas, y de hecho muchas son imposibles de superar en un primer momento. En realidad la serie se encarga de hacer a Subaru alguien miserable primero. Cuando vi la serie por primera vez estaba en un punto de mi vida en el que sentía que todo me salía mal y que prácticamente no había un lugar al cual ir o escapar. Y me identifiqué mucho con Subaru porque desde el primer arco vemos cómo es incapaz de resolver o hacer muchas cosas. En primera porque no conoce a Lugúnica y en segundo porque no es emocionalmente ni personalmente capaz de afrontarlas. Es básicamente como la vida misma, a diferencia de que aquí no regresas de la muerte. ¿O sí? Todos hemos estado en una situación en la cual sentimos que no podemos seguir avanzando, pero de algún lado sacamos herramientas y avanzamos con el sentimiento o situación, o la asimilamos. Y eso es lo que hace Subaru, al menos en la primera temporada. El punto de quiebre es ese en el que aparentemente cae en la locura y lo secuestra Betelgeuse y termina matando a Rem frente a sus ojos. Lo vemos caer completamente en la desesperación al punto en el que cuando va a pedirle ayuda a Crush, esta última le dice que no porque pareciera que todo lo que quiere hacer es vengarse del culto y en ningún momento menciona que quiere salvar a Emilia. Eso me hizo recordar lo egoístas que podemos llegar a ser en ocasiones en las que solo buscamos una solución a un problema o hacia algo en específico. Lo interesante viene cuando después nos damos cuenta de que en realidad Subaru como personaje no crece tanto, solo aprende a hacer las cosas bien después de fallar una y otra vez. Era obvio que de alguna manera tenía que aprender. Entiendo que básicamente muchas series son así porque siguen el famoso camino del héroe, el cual consiste en dejarlo caer para que después encuentre una manera de resolver sus conflictos, ya sea dándose cuenta de algo o mediante un power-up. Pero en la primera temporada esto último no ocurre debido a que en todo momento Subaru escogió a alguien más, Emilia. Todo lo que ocurre es para salvarla a ella y a la gente del pueblo, razón por la cual muchas de sus actitudes no terminan de convencerme. Pero en la segunda temporada todo cambia, justo cuando parecía que Natsuki ya había dominado varias cosas de ese mundo aparece el santuario, el cual trae consigo lo más importante, las pruebas. La primera consiste en enfrentar el pasado y es ahí donde Subaru finalmente crece como personaje, porque en la primera temporada nunca habíamos tenido una vista a su pasado. Él ya había dado pistas de que era un holgazán y que solo hacía de vez en cuando un poco de ejercicio, pero es como si literalmente hubiera podido escapar de esa realidad al ser transportado a Lugúnica. Aún así todos sabemos que el pasado tarde o temprano nos alcanza y eso es algo a lo que Subaru se tiene que enfrentar cuando entra al santuario por primera vez. Es ahí donde vemos su crecimiento. En realidad el pasado de Subaru era bastante bueno, el problema siempre fue él. Era alguien que veía las cosas de una manera pesimista y extraña al punto de dejar de funcionar, tanto así que hasta había dejado de ir a la escuela. El hecho de que la prueba esté construida en base a sus memorias como se lo dice Echidna tampoco es coincidencia. Lo que quiere decir es que la energía para crecer o la motivación siempre estuvo dentro de él, simplemente no la podía recordar o no la quería recordar. Los miedos representados por la escuela no son otra cosa más que una muestra de que Natsuki era alguien o es alguien que no tenía la capacidad de resiliencia. Aquí es donde entiende qué es lo que tiene que hacer, es básicamente ponerse a él mismo primero. En este arco vemos que el principal inconveniente es si salvar a la gente de la mansión o a Emilia. Tenemos a Roswald que según él lo está moldeando para que cumpla ese destino, y por otro lado tenemos los deseos de Subaru. Pero el tema de ponerse a sí mismo primero es algo que entiende hasta mucho después, casi al final de la primera parte de la segunda temporada, porque era alguien que no había asimilado el aprendizaje de la primera prueba, a tal grado que cuando la inmensidad conejuna está fuera de la cabaña, le dice a Roswald que deben formar una alianza para salvarlos a todos. A lo que Roswald le dice que simplemente es imposible y que lo que tiene que hacer es volver a empezar, y la serie obliga a Natsuki a seguir aprendiendo de él mismo, y dejar de desvalorarse. De hecho, Satella se lo dice también, sus regresos de la muerte era para que pudiera aprender a quererse más a sí mismo, pero en lugar de eso decidió ponerse la capa de héroe e intentar salvarlos a todos. No es hasta el inicio de la segunda parte de la segunda temporada que Subaru entiende que su principal prioridad debe ser él, que nunca se ha tratado de si puede salvar a Emilia o a la sirvienta del cabello azul. Sabe que si se pone a él primero puede hacer lo que se proponga, y es así como con esas nuevas herramientas personales va a confrontar a Roswald para decirle que su propósito no es hacer feliz a Emilia o ser una herramienta más. Su objetivo es ser su acompañante, pero sin dejar de ser dos individuos separados. Después viene un tema que no me termina de convencer debido a que la mejor manera en la que nuestro protagonista puede transmitir sus sentimientos hacia Emilia es mediante un beso, lo cual solo deja en claro la poca madurez que tiene. Pero justo antes de besarla, recuerda las frases que les dijeron sus padres. Ahí es cuando asimila e interioriza el aprendizaje de la primera prueba. Los arcos no tratan de a quién salvar,
Son sobre cómo poniéndose el primero puede ayudar a crear un futuro mejor para los que los rodean, entendiendo que no puede hacer milagros a pesar de sus capacidades. Es por eso que después lo vemos por fin abrirse a Otto y aceptando la ayuda de Ram. Básicamente es que Subaru entiende quién es, lo que puede hacer, y es por eso que enfrenta a Roswaal diciéndole que debe abandonar el libro porque nada está escrito y solo él puede forjar su propio destino, pero que necesita su ayuda para hacerlo, cosa la cual aprendió con cada una de las brujas en la última fiesta desde que estuvieron. No se trata de ser un héroe. En realidad es como si Subaru representara al espectador en el tipo de cosas que no puede superar y de alguna manera logra hacerlo, pero todo basándose en el aprendizaje de sí mismo y utilizando los recursos que se tienen, teniendo que dejar cosas atrás en el camino. De hecho, ahora que lo pienso, pareciera como si Garfield representara al Subaru del principio de la serie, que era imprudente y no tenía idea de cómo hacer las cosas, y al final lo termina derrotando únicamente con fuerza mental. Cuando le dice que va a cerrar el santuario para hacer como si nada hubiera pasado, es como cuando Subaru sí pensó en algún momento escapar con Rem y dejar atrás todo ya para no sufrir, pero al final supo que eso no era lo correcto y tuvo que enfrentarse a sus problemas, así como Garfield tuvo que al final hacer la primera prueba. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.